Bueno, entonces, habíamos visto, como les dije, el estudio de la estabilidad estática, ¿sí? Esto era la estabilidad estática, y ahora debemos comenzar con el análisis y el estudio de la estabilidad dinámica de la máquina, ¿sí? Recordemos que la máquina siempre como motor la estamos analizando. Bueno, acá tenemos la curva de la potencia, ¿no es cierto? La potencia en función del ángulo de carga, ¿sí? Recordemos que esta era la expresión de esa potencia electromagnética. Esto sería por fase, ¿ven? No aparece ahí la M, U por E0 dividido XS por el seno del ángulo delta. Entonces, la curva característica era una curva, ¿no es cierto?, como esta que tenemos acá, porque estaba en función del seno de delta. Bueno, el estudio que nosotros hacemos es de la máquina de rotor cilíndrico, ¿verdad? Si la máquina es de polo saliente, recordemos que en la expresión de la potencia había acá otro término más, estaba la tensión al cuadrado, estaba la diferencia entre las reactancias síncronas de eje directo y en cuadratura, y había un seno de 2D, ¿está bien? Bueno, entonces, pero en definitiva, cualquiera de las dos expresiones nos daba una curva resultante, que es una curva como esta que está acá, ¿verdad? Nada más que el valor máximo, ¿verdad? Lo tenemos a los 90 grados para la máquina de rotor cilíndrico o polos lisos, y para la máquina de polo saliente ese valor máximo se nos corría un poquito, estaba por debajo de los 90 grados, y aparte el valor máximo era un poco más grande que el de la máquina de rotor liso. ¿Estamos? Pero para el estudio, este estudio de la estabilidad, tomemos una curva o tomemos la otra, el análisis es exactamente el mismo. Por lo tanto, tomamos el de la máquina de rotor, el rotor cilíndrico, ¿no es cierto? Bueno, por una cuestión de simplicidad, porque justamente tenemos los 90 grados en el valor máximo. Bueno, bárbaro. ¿Qué tenemos? La máquina está trabajando en un punto tal como este, el punto A. ¿Qué quiere decir eso que está trabajando ahí? Significa que el par motor y el par resistente están equiparados, ¿verdad? Entonces la máquina, ¿verdad?, está trabajando en ese punto. ¿Qué es lo que sucede si ahora súbitamente aumenta el par resistente? Bueno, si aumenta el par resistente, vamos a pasar ahora de un punto A un punto B. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la máquina no responde inmediatamente a ese cambio de potencia, ¿no es cierto?, requerida por el par resistente o por la máquina conducida, ¿sí? Entonces, pasamos de un punto A un punto B, pero ahora el punto B, ustedes ven que ya no es un punto de equilibrio, me fui de la curva, ¿verdad? Estoy fuera de la curva. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, significa que ahora la potencia mecánica que requiere la máquina, sí, la potencia mecánica que requiere la máquina conducida es superior a la potencia electromagnética o a la potencia eléctrica de la máquina, de nuestro motor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que aparece un movimiento relativo del rotor en donde se empieza a frenar. A ver, recordemos que esta es una máquina de velocidad constante, ¿verdad? Pero bueno, cuando aparecen estos cambios, ahí aparece una velocidad relativa del rotor. El rotor se empieza a atrasar o el rotor se empieza a adelantar momentáneamente, pero aparece un desplazamiento relativo. Entonces, el rotor, lógicamente, si aumentó el par resistente, entonces ahora él empieza a aumentar el ángulo de carga. ¿Por qué motivo? Y porque se empieza a frenar ese rotor. Aparece ese movimiento relativo en donde ahora del punto B va aumentando el ángulo de carga, ¿verdad?,
hasta que llega a un punto C. El punto C sería el punto de equilibrio. O sea que empezó a desacelerar, es decir, ese movimiento relativo de desaceleración de ese rotor mientras está girando, pero cuando llega al punto C, recordemos que son masas, ¿no es cierto?, giratorias, en donde hay todo un determinado momento de inercia de giro, en donde no puede detenerse inmediatamente en el punto C, sino que debido a la inercia sigue, el rotor sigue desacelerándose ese movimiento relativo hasta que, y sigue aumentando el ángulo de carga, hasta que llega a un punto D. Ahora, cuando estamos en el punto D, ¿verdad? Llegó digamos, a ese desplazamiento máximo, el ángulo de carga máximo. Y ahora en ese punto estamos por dentro de la curva. ¿Qué significa? Ahí significa que la potencia eléctrica o la potencia electromagnética, ¿no es cierto?, de ese motor está por encima del valor de la potencia mecánica que requiere la carga. ¿Y eso qué implica ahora? Y bueno, ahora tengo mayor potencia eléctrica, menor potencia mecánica, entonces ahora empieza a haber un movimiento de aceleración del rotor, ¿verdad? Ese movimiento relativo de aceleración siempre mientras está girando, ¿no es cierto?, siguiendo el campo magnético rodante. O sea, lo que nos está pasando, miren, lo que nos está pasando es esto que vimos acá representado en esta figura, ¿verdad? Acá. Lo que está pasando es esto. Aparece un movimiento relativo en donde el polo sur se va alejando del polo norte mientras aparece ese par de frenados, ¿verdad? Y luego el polo norte quiere alcanzarlo nuevamente al polo sur. Entonces, ese es ese movimiento relativo del rotor con respecto al campo magnético rodante mientras está girando. Bueno, vamos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces ahora DD, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, empieza ahora, el ángulo de carga empieza a disminuir nuevamente hasta que llega otra vez al punto C, pero debido a que las masas rotantes tienen su inercia, sigue disminuyendo el ángulo de carga hasta un punto ahí cerquita. Bueno, y ahora otra vez tenemos que la potencia mecánica está por encima de la potencia eléctrica que entrega la potencia electromagnética del motor. Entonces otra vez el ángulo de carga y así se va produciendo una oscilación hasta que llega un momento en que se equilibra en el punto C, ¿verdad? Si no existiese las pérdidas mecánicas, ¿no es cierto? Esas pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación, sería una oscilación entre B y C permanente. Pero debido, ¿no es cierto?, a esas pérdidas, entonces es que no vuelve a B y luego no vuelve a D. O sea que empieza a fluctuar hasta que llega al punto C. ¿Se entiende? Acá también entra en juego, el arrollamiento de amortiguamiento, de amortiguación. Ese arrollamiento que decimos, que en realidad no es un arrollamiento, sino es una especie de jaula de ardilla, ¿verdad? Entonces, fíjense en ustedes que en ese movimiento relativo, esa jaula de ardilla va cortando líneas de campo, ¿verdad? Se ubican, ¿no es cierto? Van cortando líneas de campo, entonces aparecen fuerzas electromotrices inducidas sobre esa jaula de ardilla de amortiguamiento. Entonces ese movimiento relativo genera una fer inducida y esa fer inducida genera una corriente inducida y ahí aparece un campo que se opone a la causa que la produce. Entonces ese movimiento relativo es un movimiento, ¿no es cierto?, que esa oscilación rápidamente va a encontrar el punto C, debido a esas dos cosas, debido a la jaula, ¿no es cierto?, esa jaula de ardilla de amortiguamiento, y debido a las pérdidas por rozamiento y ventilación. Bueno,
¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ese es el estudio, un estudio dinámico, ¿verdad? Bueno, acá nos dice teorema de las áreas. Ahora ya después le vamos a dar un poquito, vamos a ponerle algo de, ¿no es cierto?, de contenido teórico a esta explicación que es el fenómeno físico, lo que yo les estoy explicando y lo que ustedes tienen que interpretar, ¿verdad? Entonces eso, ya después le vamos a poner algunas expresiones de la dinámica de rotación para poder completar el tema. Pero lo importante es que lo entendamos conceptualmente, ¿ya? Bueno, aparece un teorema, que es el teorema de las áreas. Acá tenemos un área ABC, esta área ABC, que esa área es la potencia o la energía mecánica puesta en juego. Y después me aparece otra área que es el área CDE. Bueno, el teorema de las áreas dice que cuando estas dos áreas son iguales, siempre la máquina reacciona y encuentra un punto de equilibrio, un punto de trabajo. ¿Cuál es el punto de equilibrio o el punto de trabajo ahora? Es el punto C. La máquina queda trabajando en este punto, acá alcanza el equilibrio entre el par resistente y el par motor, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice el teorema de las áreas. Bueno, en este caso acá está bárbaro porque fíjense dónde estaba trabajando la máquina. Estaba trabajando acá en este punto. ¿Cuánto tenemos acá del par máximo? Y más o menos estaremos entre un 30 y un 40% del par máximo, ¿no es cierto? Entre un 35 y un 40% del par máximo. Bueno, realmente ahí es donde trabaja el motor con su par nominal. ¿Está? O sea, cuando el motor está entregando su potencia nominal o su par nominal a la máquina conducida, no está trabajando acá cerquita del valor de la potencia máxima que puede entregar. No, no, está lejos. Está lo mismo que en el motor asincrónico. Recuerden ustedes que en el motor asincrónico también el par nominal lo tenemos, ese par entre el punto de equilibrio entre el par resistente y el par motor era aproximadamente un 40% del par máximo. Bueno, acá estamos más o menos con lo mismo. Pero ¿qué pasa ahora si la máquina está trabajando en el punto C y de repente sucede lo mismo que pasó acá, que pasó de P1 a P2 y ahora aumenta nuevamente el par resistente de un P2 a un P3 acá arriba? ¿Estamos? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y ahora lo que va a pasar es que va a oscilar acá, pero resulta que ahora cuando pasemos con la oscilación, de este otro lado nos podemos pasar de los 90 grados. Y si nos pasamos de los 90 grados, lo que pasa es que el punto de equilibrio lo encuentra acá, desde este otro lado. Y esta zona, habíamos visto que de los 90 grados hacia la derecha es la zona inestable. ¿Y qué significa ahí? Bueno, significa que la máquina no no restituye ese par, el par motor no iguala al par resistente. O sea que no hay una restitución del par, ¿no es cierto? El par electromagnético y la máquina termina desenganchándose. Esto representado, todo esto ya volvemos con la fórmula, ¿sí? Pero esto representado sería esto que tenemos acá. Cuando se nos pasa, acá, acá lo que pasó es que pasó hasta el punto D. Entonces, cuando pasó hasta el punto D, ya no alcanza a volver a la zona estable, que la zona estable es desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, la máquina termina desenganchándose. ¿Estamos? Bueno, eso sería, digamos, la parte conceptual. La parte conceptual, el teorema de las áreas, la explicación, todo esto, ¿sí? Todo esto está explicado acá, ¿sí?
examinemos, por ejemplo, para un aumento repentino de la carga de P1 a P2 producido por un incremento de la cupla resistente, el ángulo interno delta de la máquina no podrá cambiar instantáneamente, el punto de funcionamiento pasa de A a B, y bueno, ahí viene todo lo demás que yo les acabo de explicar. Entonces, pero ahora vamos a digamos, al contenido teórico de esto, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que estas son masas rotatorias, son masas que están girando, tenemos un movimiento circular uniforme, y en ese movimiento, ¿verdad? En ese movimiento circular uniforme que describen las masas rotantes, aparece esa especie de penduleo, ¿no es cierto? Penduleo, ¿por qué? Porque aumenta, ¿verdad? Hay un movimiento relativo del rotor en donde se acelera y otro movimiento relativo en donde se desacelera. Entonces nosotros tenemos, si aplicamos, ¿no es cierto?, la ecuación de la dinámica rotacional, que es que el momento de inercia de las masas rotantes multiplicado por la aceleración angular es igual a la diferencia entre las dos cuplas, la cupla eléctrica y la cupla resistente, o cupla motora y cupla resistente. ¿Estamos? Bien, entonces la aceleración angular sabemos que es la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces J es el momento de inercia de las masas rotantes, multiplicado por la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, igual a la diferencia entre las dos cuplas, cupla resistente y cupla eléctrica o electromagnética o cupla motora en definitiva. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que decíamos que la velocidad angular que va a tener cuando se produce ese movimiento relativo es la velocidad angular de sincronismo. Esta es la velocidad angular de sincronismo más, ahora, una variación del ángulo de carga con respecto al tiempo. Claro, el ángulo de carga varía, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver. Entonces, esto es lo que nosotros en realidad tenemos. Entonces ahora tomamos esta expresión que tenemos acá y multiplicamos por el diferencial de delta en ambos miembros, ¿sí? Diferencial delta acá y diferencial delta acá, ¿sí? Ahí está el diferencial de delta y acá está el diferencial de delta. Y ahora integramos. ¿Integramos entre qué? Integramos entre la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2. ¿Qué es lo que es la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2? Son esas dos velocidades angulares que aparecerían, ¿no es cierto?, cuando se produce ese penduleo de la máquina. O sea, cuando pasa de esta posición, cuando pasa de delta 1 a delta m. ¿Estamos? Ahí se produce ese penduleo, esa aceleración y desaceleración, en donde ahí tenemos una velocidad angular inicial 1 y una velocidad angular final, ¿no es cierto?, de extremo a extremo. Todo esto se va a ir equiparando hasta que, o sea, oscilando hasta que se equilibra en el punto C. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos integrando. Fíjense que nos va a quedar J diferencial de omega, el diferencial de delta con respecto al tiempo. Esto, que lo que va a ser el diferencial de delta con respecto al tiempo es la variación de la posición con respecto al tiempo, eso es la velocidad angular omega. O sea que me queda J omega diferencial de omega. Entre omega 1 y omega 2, cuando esto integramos, la primitiva de esto es un medio de J omega cuadrado entre omega 1 y omega 2. ¿Y qué es lo que es esto? Un medio de J omega cuadrado, ¿sí? Es la energía cinética, ¿no es cierto?, de rotación. Energía cinética de rotación que entrega o restituyen las masas rotantes, ¿verdad? Bien,
Y del otro lado, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y del otro lado nos va a quedar la diferencia ahí, el tau o el C que aparece recién es lo mismo, ¿sí? Este C y el tau que aparece acá es lo mismo. Es más correcto ponerlo como tau. Bueno, esto que está acá, ¿qué es lo que vendría a ser? Esto vendría a ser, ¿no es cierto? El trabajo, este sería el trabajo realizado por las cuplas, ¿verdad? Por la diferencia entre las cuplas. Este diferencial de omega es un diferencial de trabajo, claro, ese trabajo para producir esa variación en la energía cinética de rotación debe haber un trabajo puesto en juego. Ese trabajo, ¿quién lo realiza? Y lo realiza la diferencia entre los pares eléctricos o electromagnéticos y resistor. Bien, entonces esa sería la interpretación de estas expresiones que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, acá, como les dije, acá está explicado el teorema de las áreas, que el límite de la estabilidad dinámica es entonces A por la horizontal que determine la igualdad de las superficies A, B y C y la comprendida entre la sinusoide y la recta CD. ¿Estamos? Entonces, este límite es el límite al cual puede llegar la máquina. Cuidado, ese ángulo puede sobrepasar los 90 grados. ¿Está? Este límite es superior al límite de estabilidad estático. Y el ángulo interno delta puede sobrepasar los 90 grados dependiendo de las oscilaciones. O sea que esto nos dice que si, por ejemplo, volvamos acá a la curva, si hubiésemos estado trabajando más cerca, ¿no es cierto? Acá más cerca de la potencia máxima, ¿verdad? Y tenemos que cuando cambia acá el punto D, lo hubiésemos tenido ahí apenitas, pasando, ojo, pasar los 90 grados no quiere decir que podamos llegar muy próximo a esta curva, no, sino que lo podemos superar un valor muy pequeño. Si el área que me queda acá es igual al área que me va a quedar de este lado, ¿sí? El motor responde. El motor responde con un par motor que termina equiparando al par resistente. ¿Se entiende? Es por eso que nos dice que podría llegar ese penduleo, porque estamos hablando del penduleo. No estamos hablando del punto de equilibrio. No va a haber un punto de equilibrio entre el par máximo y el par resistente acá dentro de esta zona, porque esa es la zona inestable. Pero ese penduleo sí puede hacer que este valor delta M o delta máximo esté ahí algo por encima de los 90. ¿Se entendió? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, este es el caso, como les dije, que acá ya pasó los 90 grados y resulta que ya cuando pasó los 90 grados, a ver, recordemos, analicémoslo físicamente, qué está pasando con esto. Con esto está pasando que el ángulo de carga va aumentando, va aumentando, va aumentando. Es porque el rotor se va atrasando o se va alejando del campo magnético giratorio. Entonces se va alejando, alejando, llega un momento en que ya se encuentra tan lejos que la atracción magnética entre el polo norte y el polo sur del campo magnético rodante y del polo de la máquina, ¿no es cierto?, ya no es, ¿no es cierto?, lo suficientemente grande como para que lo pueda atraer nuevamente y pueda seguir acoplado. Entonces ahí es cuando ya directamente llega hasta el punto D, y en ese punto D lo que significa es que la máquina termina desenganchándose. El área ABC va a ser mucho más chica que el área CDE que está representada ahí.
por lo tanto, no se cumple la igualdad de las dos áreas, quiere decir que la potencia mecánica, ¿verdad? La potencia mecánica y la potencia eléctrica no fueron iguales y no se alcanzó, ¿no es cierto?, a restituir el par hasta alcanzar el equilibrio. Bien, ¿entendido? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, todo bien, profe. Bárbaro, sigamos. Bueno, miren, a ver, el amortiguamiento o el arrollamiento amortiguación, recordemos, acá hay una figura, que voy a mostrar acá. Esta figura, acá tenemos, miren, esta figura que tenemos acá, ven, ahí están los polos, ven, ahí están los polos, y fíjense en acá, ven, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el anillo, todo el anillo, y acá tenemos las barras que van de lado a lado, ¿ven? Que eso es exactamente, es una jaula de ardilla esto, ¿ven? Toda una jaula de ardilla. Bueno, ese es el arrollamiento amortiguamiento. Entonces este rotor, mientras está produciendo ese penduleo, recuerden ustedes que al producir ese penduleo, entonces acá va a haber un corte de líneas de campo. Mientras no aparezca esa variación del ángulo de carga, recordemos que hay una atracción magnética entre un polo generado por el campo magnético rodante en el estator y entre estos polos, ¿verdad? Por cada polo que yo tengo acá, si este es un polo norte y este es un polo sur, bueno, en el campo magnético rodante me va a aparecer un polo opuesto a este y también opuesto a cada uno de ellos, y ese es el que mantiene la atracción y que lo hace girar. Cuando aparece el penduleo, ¿no es cierto?, aparece ese movimiento relativo, corta líneas de campo, aparece una FEN inducida y en la jaula, ¿no es cierto?, esa FEN inducida se opone a la causa que la produjo. ¿Cuál fue la causa que la produjo? El penduleo. Entonces, por eso que ahí alcanza rápidamente el punto de equilibrio. ¿Está? O sea que esta es la tercera función que cumple el arrollamiento de amortiguamiento. ¿Está? Bueno, no, esta sería la segunda. La tercera la vamos a ver ya nomás. ¿Ah? ¿Se acuerdan? La primera función, ¿dónde la vimos? Cuando vimos el estudio del generador síncrono en cortocircuito, ¿verdad? Cuando estudiamos las reactancias de la máquina, el arrollamiento de amortiguamiento ante la corriente de cortocircuito reaccionaba, ¿no es cierto?, oponiéndose a que ese flujo generado por la corriente de cortocircuito aumentara. Esa fue la primera aplicación de este arrollamiento. Ahora vemos la segunda. Bueno, volvemos para atrás y ahora acá veamos qué es lo que sucede, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el motor está girando y de repente desacoplamos, por ejemplo, la máquina conducir. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si desacoplamos de repente la máquina conducir? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, tenemos el diagrama vectorial reducido y simplificado, ¿verdad? Entonces recordemos también, esto es muy importante que lo tengan presente. Cuando la máquina funcionaba como generador, la FEM siempre estaba en adelanto con respecto a la tensión. Cuando la máquina funciona como motor, la FEM está en atraso con respecto a la tensión. ¿Estamos? La tensión constante siempre, como motor o como generador, la FEM es la que varía de acuerdo a la corriente de excitación en cada caso. Bien. Bueno, entonces acá está funcionando como motor y de repente se desacopla la máquina conducida. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder ahora es que el ángulo de carga delta disminuye rápidamente. O sea que la FEM tiende a, ¿no es cierto?, a alcanzar a la tensión.
¿Por qué motivo? Bueno, porque se produce, a ver, si se desacopla la máquina, ahora aparece un movimiento relativo en donde el rotor ahora aparece un movimiento relativo en donde el rotor se adelanta, se acelera momentáneamente, claro, si desacoplamos el par resistente. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ángulo de carga delta disminuye. El ángulo de carga delta disminuye rápidamente. Y como esas son masas, la del rotor es una masa que está girando, ¿qué es lo que va a pasar? Y la FER inducida no va a quedar sobre la tensión, va a pasar al otro lado, ¿no es cierto? Y va a pasar a funcionar como generador. Entonces ese adelanto que produce hace que pase a funcionar como generador. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, es un generador, pero sin una máquina motriz que la esté moviendo. Entonces la FER inducida pasa delante de la tensión, pero inmediatamente, ¿verdad? Aparece ese par opositor que le hace, ¿no es cierto? Ahora la máquina como generador. Entonces la FEM, el rotor se retrasa nuevamente y pasa por detrás de la tensión. Y luego, o sea que hay una oscilación de la FEM con respecto a la tensión. Bueno, esa oscilación va a ser muy pequeña, rápidamente la FEM queda sobre la tensión debido al arrollamiento de amortiguamiento y de acuerdo también debido a las pérdidas por rozamiento y ventilación. ¿Eh? Entonces, eso es lo que sucede o eso es lo que hace el arrollamiento de amortiguamiento en el caso de que el motor se quede sin par resistente. Bien, bueno, todo esto está explicado. Vamos a los arranques. Arranque del motor sincrónico. Bueno, habíamos visto y habíamos dicho en un principio, cuando empezamos a estudiar la máquina como motor, habíamos dicho que la hacíamos entrar en paralelo a la red como generador y una vez que estaba funcionando como generador en la red, desacoplábamos el motor primario. Al desacoplar el motor primario pasaba a funcionar como motor y ahí hicimos todo el análisis y todo el estudio de la máquina como motor. Bueno, ¿por qué motivo hicimos eso? Bueno, habíamos dicho porque la máquina, ¿no es cierto?, como motor no puede arrancar sola. ¿Por qué no puede arrancar sola? Bueno, acá tenemos un polo, ¿verdad? Un polo sur, por ejemplo, del rotor. Y acá tenemos un polo norte, que sería un polo norte del campo magnético rodante. Bueno, si el rotor está detenido, esto está quieto, el polo norte pasa rápidamente. Entonces, claro, está girando, supongamos que tengamos dos pares de polo, entonces el campo magnético rodante está girando a 1500 RPM. Entonces, ¿qué va a pasar? Y en un instante está detrás el polo norte del polo sur, aparece esta fuerza, aparece una fuerza tangencial hacia la izquierda y una fuerza normal que sería la que me lo quiere acoplar, ¿no es cierto?, al polo del rotor con respecto al polo del campo magnético rodante. Pero eso en un instante de tiempo, en el instante siguiente ya lo tenemos enfrente. Y en el instante siguiente ya lo tenemos a la derecha. O sea que debido a la inercia que tiene este rotor, no puede seguir el campo magnético rodante, por lo tanto no puede arrancar solo. ¿Cómo lo hacemos arrancar? Bueno, lo hacemos arrancar como, ¿no es cierto?, un motor Pony. ¿Qué es lo que es un motor Pony? Bueno, es un motor que me lo va a hacer llevar hasta cerquita de la velocidad de sincronismo y ahí le mandamos la corriente de excitación al rotor y ya empieza a funcionar como sincrónico. ¿Está? Entonces, un motor auxiliar puede ser un motor asíncrono con el mismo número de polos del motor síncrono, del motor síncrono, ¿verdad? El asíncrono y el síncrono con el mismo número de polos.
Entonces el asíncrono me lo va a hacer llegar no a la velocidad de sincronismo, sino a un valor cercano, ¿verdad? Casi a la velocidad síncrona, y bueno, ya cuando está esa velocidad ya le mandamos la corriente de excitación a los polos y ahí ya empieza a trabajar como síncrono, ¿verdad? Entonces, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que el motor asíncrono tenga un par de polos menos. Y bueno, si tiene un par de polos menos, por ejemplo, la velocidad del motor síncrono es de 1500 RPM y la velocidad de el motor asíncrono va a ser de 1950 RPM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo va a hacer, va a hacer que empiece a aumentar el número de revoluciones. Cuando estamos próximos a las 1500 RPM, ahí es donde hay que inyectar la corriente continua, porque ahí estamos ya en próximo sobre la velocidad de sincronismo. ¿Estamos? Entonces, esto sería, acá hay que hacer lo que gire hasta que levante el número de revoluciones, llegue al número de revoluciones nominales, pero acá cuando va por la mitad del número de revoluciones, ahí es donde hay que inyectar la corriente continua, ¿no es cierto?, para que empiece a funcionar como síncrono. Y por último, tenemos a través de un motor de corriente continua, ¿sí? Motor de corriente continua, ¿por qué? Y porque con un motor de corriente continua le podemos variar la velocidad sin ningún problema. Motor de corriente continua es un motor cuya velocidad se puede variar fácilmente. Es muy versátil la variación de velocidad en los motores de corriente continua. Próximo tema que vamos a desarrollar. Bueno, y la otra es que arranque como asíncrono, ¿verdad? Entonces, para que arranque como asíncrono, ¿verdad? Ahora tiene que tener, ¿qué cosa? Y tiene que tener esa jaula de ardilla, ¿sí? O arrollamiento de amortiguamiento, este que acabamos de ver recién, ¿verdad? Entonces, esta es la jaula de ardilla que va a hacer que la máquina arranque. Arranca sola, pero arranca como asíncrono. Acá los arrollamientos de excitación no le estamos inyectando corriente continua. Entonces simplemente por inducción electromagnética, ¿verdad?, aparece el principio de funcionamiento del motor asíncrono y debido a esa jaula de ardilla arranca. Bueno, una vez que arranca y estamos próximos a la velocidad de sincronismo, ahí es cuando se le inyecta la corriente continua al arrollamiento de excitación y ahí es donde la máquina pasa a funcionar como síncrono. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos la tercera, ¿no es cierto?, aplicación de ese arrollamiento de amortiguamiento que tiene esta máquina. Bueno, y después hay una forma más, ¿verdad? Hay una forma más que ya la vamos a ver, que es en realidad lo que se está aplicando hoy en día y que lo que es, ¿sí?, es arranque por regulación de frecuencia. Es a través de un variador de velocidad por frecuencia. El mismo variador que utilizábamos para los motores asíncronos, ¿verdad? Para variarle la velocidad y también para hacerlo arrancar, porque poníamos este aparato, era porque le queríamos variar la velocidad al motor asíncrono, ¿no es cierto? Pero bueno, también aprovechábamos y también lo hace arrancar perfectamente. Bueno, en este caso, solamente el variador de velocidad por frecuencia se utiliza para hacerlo arrancar, ¿verdad? Lógicamente, ¿no? ¿Por qué motivo? Y porque sabemos que esta máquina es una máquina de velocidad constante, ¿sí? Acá no le vamos a hacer variar la velocidad. Pero bueno, si, ojo, si quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿eh? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque el variador de velocidad por frecuencia
¿sí? Recuerden que teníamos un circuito rectificador, un circuito intermedio, ¿no es cierto?, que hacía que la corriente continua fuese una corriente lo más continua posible, y después venía la parte del inversor que invertía, ¿no es cierto?, y daba a la salida una tensión y frecuencia variable. O sea, acá tensión y frecuencia constante a la entrada, tensión y frecuencia variable a la salida. Por lo tanto, ahora el campo magnético rodante, este aparato se lo va a aplicar al motor y se lo va a ir aplicando de a poquito, lo empieza a hacer girar de a poco el campo magnético rodante. Entonces la atracción magnética entre el campo magnético rodante y los polos del rotor, ¿verdad?, va a ser ahora que se atraigan, y como lo estamos haciendo mover muy despacito desde cero, entonces lo va a seguir y se va a producir ese acoplamiento magnético entre el rotor y el campo magnético rodante. ¿Vamos? Bueno, esto ya lo hemos visto. Sabemos que existen variadores de velocidad por frecuencia de la potencia que se quiera. Entonces, para esta máquina se lo puede hacer arrancar de esta manera. Bueno, pero ahora analicemos, volvamos acá. Dijimos arranque como motor asíncrono, y bueno, vamos a ver dos circuitos para hacerlo arrancar como asíncrono, ¿sí? Este es un arranque automático, es un arranque electromagnético, ¿verdad? Y después vamos a ver este otro arranque que tenemos acá, que es un arranque electrónico, ¿sí? Entonces, por vía, ¿verdad?, electromagnético o electromecánico, ¿verdad?, más común, y el otro es electrónico. Bueno, pero interpretémoslo, cómo funciona este circuito, ¿sí? Interpretemos este circuito. Bueno, acá tenemos, este es el motor, este es nuestro motor, ¿verdad? Este es el estator, el estator es el que está conectado a la fuente de corriente alterna trifásica. Y acá tenemos el rotor, representado por una sola bobina. Esta bobina, recordemos que el rotor, ¿no es cierto?, estaba constituido por muchas bobinas, ¿verdad?, como lo vimos acá. Entonces esta bobina está arrollada en un sentido, esta en sentido contrario, esta en otro sentido, o sea que vamos generando todas en serie, circulando la misma corriente, polo norte-sur, norte-sur. Por lo tanto, todas esas bobinas están representadas a través de esto. Acá tenemos los anillos rozantes con las escobillas. Y bueno, y ahora tenemos todo este circuito. Este circuito está constituido por un contactor. Esto que está acá es un contactor. Este contactor tiene dos contactos. Estamos usando dos contactos normales abiertos y un contacto normal cerrado. Acá tenemos una resistencia. Acá tenemos una reactancia. Esta es la bobinita del contactor, ¿sí? Esa es la bobina. Y acá tenemos un relé. Este sería un relé, y este relé tiene dos bobinas. Una bobina que es esta que está acá, que está conectada a la fuente de excitación. Esta fuente de excitación es la fuente de corriente continua, ¿cierto?, que puede ser la propia excitatriz de la máquina, ¿cierto? Entonces, corriente continua. Entonces ahora veamos esto cómo funciona. Bueno, en el momento del arranque, cuando va a arrancar como asíncrono, cerramos acá este circuito. Entonces aparece el campo magnético rodante en el estator. Ese campo magnético rodante ahora hace que en el rotor, que está quieto, aparezca, ¿no es cierto?, este rotor es vuelvo a repetir, es la bobina de excitación. ¿Estamos?
Esto es independiente de la jaula de ardilla. En la jaula de ardilla se genera, ¿no es cierto?, una FEN inducida, una corriente inducida, y la jaula de ardilla es la que pone en movimiento el rotor. Pero analicemos qué pasa con estas bobinas, porque estas bobinas están ahí en el rotor y también están bajo la influencia del campo magnético rodante. Por lo tanto, ¿qué se va a generar acá? Y se va a generar una fuerza electromotriz inducida, una FEN, acá en los extremos. Esta FEN inducida, si nosotros seguimos el circuito, venimos por acá, tenemos ahí una reactancia con un núcleo de hierro, venimos por acá y ahí pasamos a través de esta resistencia variable. Esta resistencia, y ahora venimos por acá, contacto cerrado, y cerramos el circuito con el rotor. Quiere decir que esta resistencia que está acá está en serie con el rotor. ¿Y por qué motivo está en serie? Bueno, debe estar esa resistencia en su máximo valor en el momento del arranque, debido a que ahí aparece una fuerza electromotriz inducida muy grande. Aparece una corriente inducida muy grande. Entonces, si nosotros no limitamos esa corriente, nos puede quemar las bobinas de excitación. ¿Se entiende? Entonces, por eso que esta resistencia, que aparece como variable, está en su máximo valor en el momento del arranque, porque el rotor está quieto, está detenido, y ahí conectamos y empieza a girar el campo magnético rodante. Lógicamente, ahí es cuando se produce la mayor variación de flujo en el tiempo en la bobina. Rotor quieto y el campo girando, supongamos a 1500 RPM. Aparece el mayor valor de FEN inducida acá y por lo tanto aparece el circuito cerrado, la mayor intensidad de corriente, que la limitamos con esa resistencia. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces ahora el rotor ya sabemos que por la jaula empieza a girar. A medida que empieza a girar, bueno, la variación de flujo en el tiempo acá es cada vez menor, la FEN inducida cada vez menor, la corriente inducida cada vez es menor. Entonces esta resistencia se va quitando hasta que va a llegar un momento en que acá va a circular corriente por la bobina del contactor, se van a cerrar estos dos contactos y se va a abrir este contacto. Quiere decir que ahí quitamos la resistencia y al cerrar estos dos contactos estamos inyectando la corriente continua y en ese momento la máquina empieza a funcionar como motor simple. ¿Está claro? Pero bueno, veamos ahora, ¿no es cierto? Porque esto dice arranque automático. Entonces, ¿cuándo se va a activar este contactor? ¿Cuándo va a circular corriente por esta bobina? Y bueno, si seguimos el circuito, cuando acá se cierren estos dos contactos. ¿Está? Cuando se cierren estos dos contactos, ¿sí? En ese momento va a cerrar el circuito, circula corriente por acá, cierran estos dos contactos, abre este, y ahí el motor pasa a funcionar como síncrono. Bueno, pero ahora tenemos que centrarnos acá. ¿Cuándo esto se cierra? Bueno, acá no está dibujado, pero acá hay un resorte. A ver, pongámoslo. Acá hay un resortito ahí, un resorte que lo trata de mantener. Ahí tenemos ese resorte, ¿sí? Ahí lo tenemos amurado al resorte. Este resorte lo trata de traer para acá, lo trata de juntar, pero no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer en un principio? Porque tenemos acá este relé, ¿no es cierto? Que es un relé polarizado, polarizado de frecuencia o por frecuencia. Bien, analicemos qué es lo que pasa acá.
Acá tenemos una corriente continua, quiere decir que acá por esta bobina está circulando una corriente continua y me está generando un campo magnético constante. Este campo magnético constante va a venir por acá y va a cerrarse por ahí y también por acá. ¿Está? Ese es el campo magnético generado acá. Pero cuidado, que acá hay otra bobina. Pero esta otra bobina está conectada a los extremos de esta reactancia. Esta reactancia es una reactancia con núcleo de hierro, ¿verdad? Sería algo parecido al balasto de los tubos fluorescentes, ¿no es cierto? Es una bobina con un núcleo de material ferromagnético, laminado, en fin. Bueno, pero ¿para qué está esta reactancia? Bueno, acá está circulando, fíjense que está circulando la corriente que está generada o la corriente inducida en el rotor. Entonces esta corriente tiene una determinada frecuencia y es de frecuencia variable. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque en el momento del arranque, campo magnético rodante girando a 1500 revoluciones, rotor quieto, detenido. Aparece una FEN inducida y una corriente inducida ¿de cuánto? De la misma frecuencia de la red, 50 Hz. Por lo tanto, la corriente que está circulando por acá es una corriente variable en el tiempo. Y si es una corriente variable en el tiempo, esa corriente con esta reactancia va a producir una caída de tensión o diferencia de potencial entre los extremos. ¿Está? Sería, pongámosle un poquito de contenido teórico a esto, vamos a tener una diferencia de potencial U sub X entre los extremos, acá y acá, ¿no es cierto? Esa U sub X va a ser igual a la corriente I multiplicado por la X que tenemos acá. Esta tiene una determinada reactancia X. ¿Está bien? Recordemos que la reactancia X es igual a 2 pi por F por E. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el primer momento, acá vamos a tener que la frecuencia es elevada, el valor de X es grande, la diferencia de potencial que se genera entre estos dos extremos es grande. ¿Qué es lo que hace esa diferencia de potencial? Que circule una corriente alterna por acá de un determinado valor. Esta corriente alterna que tenemos acá ahora refuerza al campo magnético que tenemos generado por la corriente continua. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que esta armadura, que es la armadura móvil, se mantenga, ¿no es cierto?, succionada acá, atraída por el campo magnético que estamos generando por la corriente en las dos bombas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a girar el rotor? Cuando empieza a girar el rotor, la frecuencia empieza a disminuir. Si disminuye la frecuencia, disminuye X. Si disminuye X, disminuye la diferencia de potencial entre los extremos de la reactancia. Si disminuye esa diferencia de potencial, disminuye la corriente que circula por esta bobina. Si disminuye esa corriente, empieza a disminuir el campo magnético sobre la armadura. Entonces llega un momento en que la corriente acá es muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces el campo magnético generado acá es muy pequeño, no refuerza este otro y el resorte hace que los contactos acá se junten. Cuando se junta, circula corriente por la bobina, estos dos contactos se cierran y este contacto se abre. ¿Cuándo sucede eso? Cuando está
cerca de la velocidad de sincronismo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahí ya se puede, el campo magnético, ¿verdad? Rodante, ahora ya está cerquita de los polos del rotor, entonces ahí aparece esa atracción magnética en donde el rotor ya se puede acoplar al campo magnético del estator. Bueno, ¿se entendió? Sí, va a haber que pegarle una repasada después, pero sí. Pero conceptualmente, me interesa saber Sí. más que todo esta Ese parte. Miren, esta parte, lo que sucede acá, que yo se los grafiqué a través de las expresiones correspondientes, ¿verdad? Esto es fundamental, porque acá este es el campo magnético que me va a reforzar a este otro, y eso va a hacer que el campo magnético, ¿no es cierto?, esa fuerza de atracción del campo magnético sea superior a la fuerza del resorte. Entonces va a llegar un momento en que el campo magnético que estamos generando con esta bobina ya es muy pequeño, ya no refuerza a este otro, entonces la fuerza de atracción del resorte es más grande que la fuerza de atracción del campo magnético, y ahí es cuando cambia, ahí es cuando pasa a funcionar de asincrónico a sincrónico. Bueno, esto mismo acá lo tenemos ahora en forma electrónica, ¿verdad? Bueno, esto es muy conceptual, ¿no? Muy elemental. Acá tenemos la excitatriz, ¿verdad? Esta excitatriz acá rectifica la corriente, es una excitatriz de corriente alterna, rectifica la corriente alterna y la transforma en corriente continua. Pero bueno, acá hay un circuito, este circuito de control tiene dos tiristores o rectificadores controlados de silicio. El número 1 y acá hay otro, el número 2. Estos están, acá les faltaría una patita que viene al circuito de control igual que este, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, conceptualmente es lo mismo. Acá tenemos, ¿ven? El estator. Acá tendríamos, ¿no es cierto? Lo conectamos acá a la red, al estator. Y acá tenemos el rotor. Este sería el bobinado de excitación que tenemos en el rotor. Y acá tenemos una resistencia. Esta resistencia que tenemos acá, ¿verdad? Lo que hace es que en el momento del arranque, recordemos que en el momento del arranque, acá este es el arrollamiento de excitación, pero también sobre este rotor está la jaula de ardilla. La jaula de ardilla ya sabemos que es la que lo empieza a hacer girar. Todo nuestro estudio se basa en tratar de cuidar el arrollamiento de excitación para que no se queme durante el arranque de la máquina, ¿verdad? Entonces acá esta rueda polar, ¿verdad? Tenemos ahí el arrollamiento de excitación. Entonces en el momento del arranque, este circuito de control me bloquea a través de este rectificador controlado de silicio, me bloquea la corriente continua que se está generando acá. Recordemos que la excitatriz está montada sobre el mismo eje de la máquina, ¿no es cierto? Esto, ¿qué es lo que es? Esto que está acá, ¿eh? Ahí tenemos la excitatriz esta. Esta que está acá sería la excitatriz, otro generador de corriente alterna. Acá no se ve, bueno, faltarían los bobinados del estator que vienen montados sobre esa es una tapa, ¿verdad? Porque se ha querido mostrar la parte interior. Todo esto está montado sobre el mismo eje. Acá tenemos la parte electrónica. Acá tenemos, ¿no es cierto? Ahí adentro está la resistencia, el circuito de control con la resistencia. Entonces, luego toda la corriente que se está generando acá
¿verdad? Pasa por esta parte y después por dos cablecitos, por ahí adentro el eje es hueco, va por dentro del eje y luego se reparte a estos arrollamientos, a los arrollamientos de excitación. ¿Estamos? Y ahí está la jaula es la que me lo va a hacer girar, pero nosotros estamos, todo este circuito de controles para proteger los bobinados de excitación porque se generan fuerzas electromotrices inducidas y corrientes inducidas grandes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este me bloquea la corriente continua que estamos generando acá. Entonces ahora aparece acá una FEN inducida en el rotor porque el campo magnético rodante lo tenemos en el estator, inducen acá FEN inducida y corriente inducida, y esa corriente inducida circula a través de la resistencia de descarga, esta que está acá. Esta resistencia es la resistencia limitadora de corriente. Por lo tanto, la corriente inducida, ahora que va a circular acá por este circuito, ¿verdad? Por este circuito, cuando tengamos, ojo, es alterna, ¿no? Entonces, cuando venga el hemiciclo positivo, va a circular así, ¿sí? Y cuando venga el hemiciclo negativo, va a circular así, ¿verdad? Entonces, siempre está circulando la corriente a través de la resistencia de descarga. Entonces esta resistencia me limita la corriente que circula por el arrollamiento de excitación y eso hace que la máquina, ¿no es cierto?, que ese arrollamiento no sufra. Bueno, entonces la máquina arranca, empieza a girar y el circuito de control llega a un momento que me bloquea el rectificador el rectificador controlado de silicio 2 o tiristor 2 y, ¿no es cierto?, me desbloquea el 1. Entonces al desbloquear el número 1, ahora vamos a tener que la corriente continua que estamos generando va a circular por el arrollamiento de excitación, ¿verdad? Y bueno, la máquina empieza a funcionar como síncrono, ¿está? Entonces desbloquea acá y bloquea acá. Por lo tanto, la corriente ahora va a circular de esta manera por acá y ya no circula a través de la resistencia. Bueno, es lo mismo, el mismo fenómeno, el mismo efecto, el mismo funcionamiento, nada más que hecho en forma electrónica. Bueno, bárbaro, ahí tenemos la figura en donde ahí tenemos, ¿no es cierto?, el inducido, acá, bueno, está la explicación, ¿verdad?, la excitatriz, todo montado sobre el mismo eje. Bueno, bárbaro. El arranque por regulación de frecuencia ya lo vimos. Momento del motor síncrono, mire, voy a pasar esta parte, llegamos acá a una expresión muy parecida a la que ya habíamos visto del par electromagnético en función del seno del ángulo delta, pero esto pasemos a esta, a la expresión del par. Esta es la expresión del par, ¿no es cierto?, de la máquina de polo saliente. Recordemos que esta expresión que tenemos acá era la expresión para la máquina de rotor cilíndrico y se agregaba este otro término cuando la máquina era de polo saliente. Esto es lo único que tenemos que observar acá, que la máquina de polo saliente, cuando la excitación vale 0, la FEM es 0, vale 0. No hay FEM. Si no hay FEM, se elimina todo este miembro. Pero me queda todo este otro miembro que está acá. Me queda este otro miembro que es lo que se denomina el par de reluctancia. El par de reluctancia es todo este término. Entonces, un motor con rotor cilíndrico, ¿sí?, le quito la excitación y la máquina como motor no arranca. Porque
Y porque la expresión del par es esta. La FEM vale 0, no hay par motor. Pero cuando la máquina es de polo saliente, aparece el par de reluctancia que está dado fundamentalmente por la diferencia entre la reactancia síncrona de eje directo y en cuadratura. Esa diferencia que tenemos entre las dos reactancias, ¿sí?, es lo que genera el par de reluctancia. Entonces, el rotor sin excitación en un motor de polo saliente puede girar, ¿no es cierto?, sin excitación. A ver, esto no quiere decir que lo vamos a hacer funcionar sin excitación, no, sino que estamos viendo la diferencia nada más. Lógicamente, este par de reluctancia es un par pequeño. No es un par grande, que decir, bueno, lo vamos a hacer funcionar con el par de reluctancia, lo vamos a hacer que mueva a la máquina conducida. No, no, de ninguna manera. El motor sincrónico siempre tiene que trabajar sobreexcitado. Siempre. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Profe, ¿y ese par de reluctancia sirve para el arranque o no hace diferencia? No, el par de reluctancia, prácticamente, ¿para qué sirve? No sirve para nada el par de reluctancia. ¿Estamos? ¿Sí? Prácticamente no sirve para nada ese par de reluctancia, sino que simplemente es una diferencia que tiene la máquina de rotor cilíndrico, rotor liso, con la máquina de polo saliente. ¿Me entiende? Este par de reluctancia, ¿se acuerdan cuando vimos la curva de la potencia electromagnética, que era una sinusoide en función de delta y la otra era una sinusoide en función del seno de 2 delta? Esto hacía que el par resultante fuese un poquito más grande que el par de la máquina de rotor cilíndrico. Bueno, esa diferencia es la que le está dando este par de reluctancia, ¿sí? Hace que el par máximo sea un poquito más grande. ¿Se entiende? Pero bueno, hay que hacer ver, hay que visualizar la diferencia. Esa es la diferencia entre el par de una máquina de rotor cilíndrico y una máquina de polo saliente, ¿ya? Pero no significa que este valor sea un valor muy grande, ¿no? Claro, o sea, para los diseños de polo saliente no es significativo el aporte del par de reluctancia, pero hay Exactamente. otros diseños en el cual sí es significativo. En este caso no. Pero ya vamos a ver, ahí ya se los va a explicar mi compañero luego, ¿verdad? Que ahí él les va a hablar del motor, ¿no es cierto? Del motor para tracción de vehículos eléctricos, y bueno, ahí va a aparecer, ¿no es cierto? Es un motor de reluctancia variable. Entonces, bueno, ahí va a aparecer esta situación en donde ahí sí va a tomar relevancia. Pero en la máquina convencional que estamos viendo nosotros, en este caso no tiene mucha relevancia. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Son cosas distintas. El otro motor vamos a ver que el funcionamiento que tiene, que vamos a ver que es distinto al rotor, van a ver ustedes que hay cosas distintas a las que estamos viendo ahora, entonces ahí sí vamos a ver que hay una relevancia en ese caso. Bueno, aplicaciones del motor, ¿sí? Aplicaciones del motor síncrono. Bueno, esto de las aplicaciones es, ¿qué pasa si nosotros tenemos ahora una carga? Por ejemplo, la carga es una carga de 500 kVA, vamos a representar potencia aparente, potencia reactiva en el eje de las ordenadas, potencia activa en el eje de las abscisas, ¿verdad? Ahí vamos a tener una potencia de 500 kVA, esa potencia es la que está consumiendo la carga, ¿sí? Y supongamos que ahora queremos agregar, ¿no es cierto?, a esa carga, supongamos que es
una industria, supongamos que es una mina, una industria minera, bueno, lo que fuese, está consumiendo 500 kVA y le ponemos un motor de 100 kilowatts para que entregue solamente, ¿no es cierto?, entregue 100 kilowatts de potencia activa. Si nosotros lo hacemos ingresar a esa máquina, o sea, en este caso no estaría ni sobreexcitado ni subexcitado. ¿Está bien? En la curva en B estaríamos, ¿no es cierto?, con esta máquina, volvamos para atrás rapidito, curva en B, ¿sí? Acá estamos. Estaríamos acá, con seno de φ igual a 1, supongamos, acá, plena acá. Ahí, estaríamos ahí, coseno de φ igual a 1. Hacia la derecha sobreexcitado, hacia la izquierda subexcitado. O sea, la máquina está consumiendo, con esta excitación, está consumiendo la mínima corriente que puede consumir de la red. ¿Está? Bueno, bárbaro. Entonces estamos ahí en esa situación, ¿verdad? Es por eso que fíjense en ustedes que ahora de la red, ¿qué es lo que está tomando? Solamente potencia activa, no toma potencia reactiva. ¿Se entiende, no? Bueno, si nosotros acá trazamos ahora, sacamos el nuevo valor de la potencia ahora aparente que está consumiendo toda esa carga, pasa a consumir 560 kVA. Entonces el motor está ahora entregando solamente potencia útil, solamente coseno de φ igual a 1. ¿Qué es lo que pasó en la red? Bueno, estábamos trabajando con un coseno de φ de toda la instalación de 0,6 y mejoró a 0,75 el coseno de φ. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a otra aplicación. Ahora al motor lo hacemos trabajar sobreexcitado. Entonces estábamos igual, 500 kVA, volvemos a la situación original, 0,6 coseno de φ. Y ahora hacemos que entregue 100 kilowatts, pero ahora ya no estamos con coseno de φ, sino que está sobreexcitado. O sea que está entregando 100 kilowatts y ahora tenemos 500 kilobar de potencia reactiva capacitiva, hacia abajo. Entonces ahora fíjense que de la red ahora la carga total pasó de 500 kVA, pasó a 520 kVA. Y el factor de potencia de 0,6 a 0,78. Pasó a 0,78. ¿Se entiende? O sea que ahora hemos mejorado con respecto a recién. Sigue entregando el motor la misma potencia en el eje, pero acá teníamos 0,75 coseno de φ, consumíamos 560 kVA de la red. Ahora estamos consumiendo 520, pero a su vez mejoró el coseno de φ. ¿Se entiende? Y si lo seguimos sobreexcitando aún más, como por ejemplo en este caso, bueno, ahora lo sobreexcitamos aún más. Entonces ahora entrega los 100 kilowatts, pero está entregando ahora 100 kilobar de potencia reactiva capacitiva. Entonces fíjense en la red. Estaba consumiendo 500 kVA y ahora sigue consumiendo 500 kVA. O sea que fíjense que los 100 kilowatts que está entregando ahora, ¿verdad?, a la máquina conducida, ese motor, ¿de dónde lo saca? No lo saca de la red, lo saca de la corrección del factor de potencia que hizo, porque ahora está corrigiendo el factor de potencia porque está consumiendo mucho más que recién, ¿verdad? Hay un intercambio de potencia reactiva capacitiva de 100 kilovatios. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahora el factor de potencia pasó de 0,6 a 0,8. O sea que la red ni se enteró que hemos colocado un motor de 100 kilowatts
que me está moviendo una máquina. Entonces se dan cuenta cuál es la virtud que tiene esta máquina, ¿no es cierto? Bueno, ahí está indicada la potencia aparente también que está consumiendo el motor en ambos casos. 140 kVA acá y acá era 112. ¿Se entiende? Bueno, y como compensador, bueno, como compensador ahora es esto solamente. La máquina ahora, ¿no es cierto?, está entregando los 100 kilovatios. 100 kilovatios como compensador síncrono. O sea que ahora de los 500 kVA, ¿sí?, ahora lo reducimos a este valor. Este valor va a ser un valor que está por debajo de los 500 kVA. ¿Por qué? Porque se corrigió el factor de potencia. Entonces ahora para volver, ¿esto qué es lo que significa? Bueno, ahora significa que debido a la corrección del factor de potencia, ahora tenemos disponible 100 kilowatts, ¿no es cierto?, dentro de ese sistema para poder utilizar debido a la corrección del factor de potencia. ¿Se entiende? Recordemos que como compensador síncrono tiene que estar conectado a la red, ¿no es cierto? Y tiene que estar girando en vacío, conectado a la red, sobreexcitado, girando en vacío. Bien, este ya lo vimos, ¿sí? Por último, comparación de costos, ¿sí? Acá tenemos, miren, los motores, acá tenemos en función de la velocidad y en función de la potencia. Bueno, hay una franja, ¿no es cierto? Es decir, para bajas potencias, hasta 200 aproximadamente, esto es algo, ¿no es cierto?, digamos, algo estimativo, que es lo que convendría. Hasta 200 HP siempre convienen los motores de inducción. ¿Por qué motivo? Bueno, porque son mucho más baratos que los motores síncronos. Ahora tenemos una franja media en donde puede ser que sea conveniente un motor síncrono o un motor de inducción. Porque recordemos que si bien el motor síncrono sigue siendo más caro dentro de esta franja que el motor de inducción, pero tenemos la ventaja de que nos puede corregir el factor de potencia. Entonces eso significa menor consumo de energía, entonces ahí tenemos una ventaja adicional. Ahora ya para potencias superiores, aproximadamente de 700 HP en adelante, son convenientes los motores síncronos. Bueno, este diagramita es el diagramita vectorial del motor síncrono como generador, en donde acá lo tenemos conectado a la red. Ahí tenemos la tensión que está conectado como motor, está consumiendo energía de la red, pero está, ¿no es cierto?, sobreexcitado. Ahí tenemos la tensión de la red, ahí tenemos la FEM, y esta corriente está con respecto a la tensión, a esta tensión, ¿verdad?, va a estar adelantada 90 grados. Entonces, por eso que hay un intercambio de potencia reactiva capacitiva. Bueno, hasta acá nomás, con esto yo termino, ¿sí? Con esto yo termino. Vamos a ver.